Ok. Entonces, es bueno hacer una, como siempre les he dicho, hacer una integralidad de las cosas. Nos estamos perdiendo a veces en irnos solamente hacia el tema, hacia un diagnóstico, y no ver que todas las cosas están mencionándonos una patología, ¿no? Hay, inclusive, acerca de los temas de laboratorio, hay cosas que son importantes. Ahí. A ver, ¿qué pasó? Ok, ya. Y también es bueno que ustedes registren, ¿no?, su presencia, porque como eso todo es grabado, ya ustedes saben de que un 30% de lo que significa la ausencia pueden dar examen, ¿no? Es algo que tiene el aula. Bueno, vamos a empezar un poco entonces con esta clase. He puesto como título este tema, ¿no?, acerca de lo que es la patología. Ven ustedes que la parte anatómica es importantísimo, ¿no? Desde la forma, etcétera, la localización, porque también a veces podemos, muchas veces a veces nos seguimos equivocados en diagnósticos después de hacer un examen exhaustivo, no tanto, ¿no? Si de repente tenemos que hacerlo, pero a veces no lo hacemos, y vemos que también hay otras situaciones anatómicas que son importantes, para que lo conozcan, la parte histológica también, para que recuerden a su profesor de histología, y la parte de semiología que también nos ayuda a nosotros a ubicarnos, ¿no? ¿Ok? Ahí ven ustedes algunas maniobras que ya les digo que a veces no las veo. Esa era una de las rutinas que tenemos nosotros con los pacientes. ¿Qué es lo importante de lo que significa la parte de lo que es a ver, voy a ver el audio a veces está muy bajo. Ok, estoy bien. ¿Qué es importante de todo lo que es la función del hígado, la hepática? Y vemos nosotros, este es un esquema que lo vi, me encantó porque hay una cosa interesante, ¿no? Y habla inclusive hasta por zonas anatómicas, ¿no? Y hablan de esta zona primaria donde está prácticamente la triada, se puede decir, ¿no? Y se realiza este tipo de cosas. En esta zona son de tránsito, solamente está las células del Kupffer, y en la última zona que se da todo este tipo de actividad. Y esto es una situación manifestada en algunas literaturas, ¿no?, acerca de cuál es el incremento tanto de la TGP y la TGO con respecto al nivel de la patología. El hígado pues tiene un sinnúmero es un laboratorio prácticamente andante de nosotros, desintoxica, hace metabolismo o también la degradación, es el depósito de elementos que ustedes ven ahí, también tiene que ver con la síntesis de pruebas de coagulación, factor antimofílico, todo eso lo que ven ustedes, tiene que ver con la parte inmunológica, no de defensa, también tiene que ver con la síntesis proteica y algunos elementos también hormonales, la formación de la bilis, y también tienen la particularidad de poder también eliminar todos estos elementos. Eso es lo que hace. Por eso que cualquier enfermedad que toque el hígado va a desencadenar a veces multitud de respuestas, a veces que podemos decir, no, es ¿qué ha pasado?, ¿no? Y al final si uno se da cuenta que ha sido que ha tocado el hígado. Digo, tiene que ver muchas de las cosas, ¿no? Muchas de las patologías a veces sistémicas tienen que ver con la, como decir, una intangibilidad del hígado, ¿no? Y solamente resumir que son las pruebas funcionales, secretorias, especiales, etcétera, que son importantes, ¿no? No todo lo vamos a hacer porque definitivamente si no tendríamos que tener 3 horas
sino remarcar lo que actualmente se estila, se utiliza para hacer el diagnóstico de enfermedades hepáticas. Y las transaminasas siguen siendo unos elementos enzimáticos definitivamente muy utilizados actualmente. No hay otro cambio, por lo menos en nuestro medio, con respecto a esto, para ver y valorar cualquier trastorno de tipo hepático. Y tenemos nosotros ahí, pero que tampoco son parte específica, ¿no? Por eso que la clínica es importante. Y muchas veces enfermedades hepáticas como las renales, a veces solamente se le descubre por un examen. Entonces hay que tomar eso en consideración. Tenemos nosotros ahí que tanto el hígado, a nivel de células del corazón, músculos también, todo lo que se llama los miocitos, ¿no? Los riñones, el cerebro, tiene que ver con esta producción de las transaminasas, y ahí hay parte de eso. Y definitivamente la mayor parte, ¿no?, de que nosotros manejamos acá es porque va manifestando un daño hepático. Hay variables también, como hemos visto en todos estos trabajos que ustedes tienen. Cada laboratorio tiene su parte de decir esto es lo normal. Yo lo englobo solamente en 540 para que las dos sean, no tendríamos que hablar del hombre y la mujer, de que las condiciones, porque a pesar de todo eso hay variaciones. Pero lo dejamos así con estos valores de referencia. Antes se decía valores normales, ¿no? Existen valores normales de referencia. Y como tanto hay valores de referencia, también hay modificadores de la actividad. Por esa razón si no vamos a la clínica, vemos una historia clínica, hacemos un examen exhaustivo, cualquier actividad que sube, a veces escucho por ahí que al paciente le dijeron, es una inflamación del hígado, ¿no? Tenemos que ver eso, hay variación biológica y también de tiempo, ¿no? El momento de la extracción, variación entre días, de un día a otro puede variar, entonces uno no puede decir que me sacaron mal los resultados, ¿no? La raza y el sexo también hace variar, y el índice de masa corporal, es más gordito, más delgado, también hay variación, el tipo de comidas, el ejercicio también, y estos también son situaciones que pueden también contribuir. Por esa razón que nosotros, cuando vemos hemólisis de una sangre, no hacemos las transaminasas, porque de todas maneras va a haber alteración, va a haber aumento. Las anemias hemolíticas, lógicamente, si vemos clínica, si vemos situaciones de ahí, de signos y síntomas diferentes, y estamos suponiendo esto con un frotis, es otra cosa. Pero igual hay aumento, ¿no? En el daño muscular, definitivamente. Y las condiciones de almacenamiento, por esa razón uno dice, ¿no? Debe hacerse, por como son enzimas, deben hacerse en el mismo día, no dejarlo para el día siguiente. Y también hay otros componentes de transaminasas. Y para que vean una cosa de variación, hay variación por día, casi de 10 a 30%. Yo tengo, por decirte ahorita, 40, saco ahí, me sale 45 o 46, posterior, o más todavía, me salió 50. Entonces hay variaciones. Y eso uno tiene que verlo con respecto a todas las actividades, inclusive uso de medicamentos. El ritmo circadiano lo hemos visto nosotros, tiene que ver que en las tardes también hay un aumento. Miren, una cosa tomas en la mañana y tomas en la tarde, hasta lo máximo de aumento es 45%. O sea, el 50% de la cifra de la mañana en la tarde ha reflejado mayor. Entonces uno también puede considerar eso como una cosa patológica. Y la variación, también igual hay una variación entre ellos, y también en la toma de muestra. Aumenta un pinchazo, y eso también va a hacer salir otro tipo de elementos. Sí, Alexandra, no sé si hay pregunta. O solamente daste la mano. A ver, baja la mano entonces. Entonces, vemos nosotros. Alejandra. A ver, Alexandra, ¿qué es lo que... ¿Alguna pregunta? No.
o tal vez no puedes, a ver un ratito. No, después les doy un tiempo para que terminemos esto. La primera parte. Alexandra, ¿puede bajar la mano? Dice, por favor. Terminamos esta parte. Ok. Y ahorita por eso, todo esto de acá en laboratorio, yo sí le voy a, no exigir, pero sí recomendar que vean esta relación. Actualmente se está trabajando con esto. Recuerden ustedes que en la medicina ahorita se está, un poco, no le diría, ¿no? ¿Cómo le diría? Tratando de hacerlo más específico, más esquemático, por eso que hablan inclusive hasta de esquemas, ¿no es cierto? Salen ahí los esquemas, y tienes esto, o sea, porque hay tantas cosas, definitivamente, que la mañana estoy leyendo solamente, vuelto a leer una de las historias, y comencé a meditar en todas las situaciones, ¿no? ¿Por qué duele? ¿Por qué es así? ¿Por qué sube esto? En realidad no ha terminado, imagínense. Y es una sola cosa, es un solo tema. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es utilizar una relación de Ricci, que llaman. Esa relación es lo que sí tienen que aprender. Eso les va a ayudar mucho y también es parte de lo que es la reiteración de que eso sí vamos a considerar en las cosas posteriores en su evaluación. Ahí tenemos, por ejemplo, que es importante en toda la situación que la transseminal salió de acá, de allá, que vino, que es santo, que esto, lo otro. Esto. Cuando ustedes tengan una relación, ¿no?, de la AS o TGO y GP, una relación que es menor o igual a 1, se está considerando que sea una hepatitis vírica. ¿Okay? Ahora, esto es un estudio, no es una cosa que uno ha inventado, ¿no? Yo no lo he inventado, es una relación que se está haciendo, lo están manejando inclusive hasta los mismos clínicos, no cuestión de laboratorio. Pero el laboratorio también ya agregó su partecita, como se dice, ¿no? Si usted tiene una TGO, ¿no?, una TGP, una TGO en este caso, sobre TGP mayor a 4, están sugiriendo un daño hepático. Igual, si hay en este caso, igual, la AST y sobre la ALT, mayor de 2, estamos hablando de un problema de cirrosis de cualquier etiología. Esa diferencia, esa menor o mayor que hay, nos está sugiriendo cierto tipo de patología. Por eso ojo, eso no estoy diciendo, ya tengo el diagnóstico, sino me está sugiriendo por esos trabajos de investigación que han hecho esa relación. Cuando ustedes tengan un TGO sobre TGP mayor a 1, frente acá, estamos hablando de una hepatitis de tipo alcohólica que está teniendo necrosis en el tejido hepático. Valores mayores de 50 veces, o sea, estamos hablando de 50 veces tanto de TGO TGP, mayores de 50 veces de lo normal, podemos nosotros multiplicar eso, llega a 1000, 2000 a veces, estamos hablando de este tipo de patología. Puede ser una hepatitis tóxica o una hepatitis de tipo viral. Esto de acá es importante. Cuando yo tengo una TGO y la TGP que han disminuido, o sea, han empezado a ser altas, están por decirlo en 400, ¿no? Al día siguiente le tomo, están en 200, están bajando, pero comienza a tener la deshidrogenasa láctica que está subiendo. A esto se le conoce como necrosis masiva o síndrome de alarma de Schmidt. O sea, este está dando la necrosis prácticamente y la falla, en este caso la falla hepática, el síndrome de alarma de Schmidt. Cuando las transaminasas en su proceso están descendiendo y la deshidrogenasa es la que está aumentando en ese lapso. Ahora, lógico, acá no va a ser una sola, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que está descendiendo? Tengo que tomarle por lo menos 2. Hoy día le tomo, el pobrecito está en 400, mañana le tomo, está en 200, al siguiente le tomo que está en 100,
y comienzo que la deshidrogenasa, por decirle de 100 está en 200, 300, 400, etcétera. Esa diferencia me está indicando que hay una necrosis masiva del hígado, a ese se le conoce como señal de alarma de Schmidt. Nuevamente para que lo vean, son también un trabajo que lo han mostrado ahí, cuando aumenta 10 veces, cuando aumenta 5 veces, solamente para que lo observen, lo pueden ver también con tranquilidad. Ahora, cuando hay patologías, ¿qué cosa pido? ¿No? Porque esa es una de las cosas definitivas, me lo digo a ustedes, no tengo ninguna, no es algo malo, ¿no? Y generalmente ustedes saben, el que pide es el médico y luego le dice al interno o al residente que ponga esto y haga pedido de los exámenes, ¿no es cierto? Y muchas veces, hasta los residentes de primer año, ¿no es cierto?, no conocen cómo pedir estas pruebas, te digo así, y no es la primera vez ni última vez. Todos nos hemos equivocado. Entonces, yo tengo un cuadro de hepatitis de este tipo A, que tiene todos los factores que deben de conocer ustedes, ¿no? Eso no lo toco porque es una parte de la fisiología y todas esas cosas epidemiológicas, o microbiología no lo toco, pero sí esto. Y vemos nosotros que en la primera, cuando comienza con el problema de la viremia y hay un compromiso gástrico, estamos viendo que es hepatitis A, ¿no es cierto?, que está ahí los antígenos. ¿Qué pedimos? Ustedes piden transaminasas, igual que están elevadas, generalmente en esta temporada, las primeras semanas, ¿no es cierto? Y nosotros pedimos el hallazgo, ¿qué? Esto, el virus, pero no en ese, en suero ya. Generalmente acá, esta época, eso de la baja calidad no es novedad, le digo, pero es algo que ya, no solamente yo lo tengo, todos los profesores tenemos problemas con la forma, bueno, esperando que, como ustedes van a recibir esto, no se hagan problemas. Después vamos a referir al final el resumen de esto. Entonces, acá es cuando estamos nosotros posterior a eso y queremos ver también la posibilidad, ¿no? Porque acá ya están los anticuerpos, uno le pide para hacer el diagnóstico. Y cuando nosotros vemos y pedimos este antígeno G anti, porque es antipoya, y va a persistir, desgraciadamente uno lo pide, ¿no? Porque esto como tiene un proceso de enfermedad muy corto, no se pide, pero si pidiéramos esto, diríamos que va a aparecer este tipo de cosas durante toda la vida. Acá pedimos, generalmente lo que se pide normalmente acá es hepatitis A total. Eso es lo que se pide. Pero acá nosotros vimos que acá el diagnóstico lo va a hacer el IgM. ¿Okay? Muchas veces los laboratorios no tienen ese tipo de situación, entonces tienen el total. Y con el total se hace el diagnóstico, ¿no? En caso de la hepatitis B, esto que ustedes han visto ya en sus prácticas, esto para nosotros es diagnóstico. O sea, vemos esta situación en una orina y ya estamos nosotros diciendo, este problema hepático, tiene hepatitis. Y el paciente todavía no tiene ictericia, luego aparece la ictericia. O sea, tiene todas las sintomatologías de la hepatitis B. Y acá sí es otra situación también bien, no diría crítica, ¿no? También tenemos una transaminasa que está empieza, ¿no? Prácticamente en casi el inicio de toda la sintomatología. Y tenemos nosotros el ADN que ojalá hiciéramos todo esto, ¿no? Generalmente se está haciendo ahorita en banco este tipo de cosas, ¿no? Para determinar realmente el antígeno, el mismo Vita. Pero ¿qué es lo que pedimos nosotros, lo que pide el médico, ¿no? Antígeno de superficie o el antígeno australiano, ¿no? Y acá está hablando, sí, el de acá, este es epsilon, el antígeno australiano aquí. Y
Y acá podemos ver nosotros el marcador importante, la etapa aguda o crónica, pero lo pedimos aquí nosotros, lo piden, digo, los eh, y en este lazo que lo piden está este caballero que es el epsilon, antígeno de epsilon, que es la parte activa, ¿no? Y esto nos va a diagnosticar si estamos en la etapa aguda o también en la etapa crónica, que también es otro de los grandes problemas cuando esto pasa a ser una hepatitis crónica, ¿no? Generalmente es la persistencia de esto y también, porque esto se va a encontrar a veces bastante tiempo, ¿no? La otra, no sé, la otra que se pide, que no es, bueno, desgraciadamente no está acá, es el anticore. También aparece en este lapso de tiempo, ¿no? Anticore generalmente es un anticuerpo contra el core o el núcleo del virus, que también vamos a ver después en el resumen, ¿no? ¿Qué pido acá? ¿Qué se pide normalmente cuando hay todo este cuadro hepático? El antígeno de superficie o el antígeno australiano. Es lo que se pide. Con eso y con la clínica se hace el diagnóstico. Cuando esto supera el tiempo, se puede decir ya en la fase de, ¿no? 6 meses y sigue todavía existiendo los niveles muy altos del antígeno de superficie, se le hace el epsilon y ahí definitivamente está partiendo hacia una etapa crónica de la enfermedad. Este es el hepatitis C. ¿Y qué se le pide? Normalmente se le pide a esta hepatitis C también hepatitis C total, ¿no? Acá la situación es que si pedimos transaminasa, no hay una particular. Generalmente es un hallazgo, diría, fortuito, una hepatitis C. La paciente está muy bien, sigue siendo bien, y por ahí le hicieron un control porque quiere ser donante de sangre y le encontraron hepatitis C. Y no hay sintomatología. Cuando está todavía, a pesar de que está todavía en sangre, se puede decir presente, no hay sintomatología, los transmisores pueden estar elevadas, no tanto, o sea, es prácticamente no es como los aumentos de la hepatitis A o B. La O aumenta tremendamente las transaminasas, la B no tanto, y la C menos todavía. Y hay etapas donde no hay persistencia todavía, o sea, hay niveles muy bajos de las transaminasas. Pero, ¿qué se pide acá? Acá, quiero o no, se va a pedir antihepatitis C, y esto de acá solamente lo hace en banco de sangre, la detección del ARN de caso en la antígeno. No se hace más. Y esto es un hallazgo, como digo, fortuito. Yo conozco médicos trabajando y todos, y después de 30 años, una hepatitis C. El lapso de enfermedad, desde el hallazgo hasta la sintomatología, puede pasar hasta 20 años más. O sea, el paciente, o en este caso, el paciente puede durar 20 años más sin recién darle la sintomatología, ¿no? Y desgraciadamente la más frecuente es el hepatocarcinoma en este caso. Y acá está. Y entonces, ¿qué cosa lo que generalmente podemos decir que se pide, ¿no? Por ejemplo, esto es bien difícil porque el RNA, que es generalmente biología molecular, no se hace para el diagnóstico de hepatitis A. Como es una enfermedad muy limitante, muy limitada, digo, ¿no? El proceso no es tan catastrófico como las otras, pues no se hace. Generalmente se utiliza biología molecular para esto de acá, anti-hepatitis A, IgM, iría realmente, muchas veces al comienzo los niveles son bajos, o sea, parece mentira, pero después ya, lo que, lo que generalmente se pide mucho son hepatitis A total, es lo que más hay. Entonces, esto, como menciona acá, va a existir hasta 3 meses en la sangre, ¿no? Esto es lo que se pide, normalmente hepatitis A total. En caso de la hepatitis B, el antígeno de superficie y su persistencia, este es el anticore que se pide general. También lo piden cuando el médico quiere confirmar, lo piden los dos.
pero frecuentemente solamente piden antígeno de superficie, porque el anticore más se pide para banco de sangre, para los donantes. Acá el antígeno y el también, que ya también se hace, ¿no? Pero muy limitado también, porque aquí quiere ver persistencia para una situación crónica. Igual acá, biología molecular, definitivamente no lo hacemos, es de biología molecular. Y esto también, eso es el anticuerpo antígeno, esto es mucho ayuda como el manejo de que ya se hizo anticuerpos contra antígeno de superficie, o sea, ya la enfermedad lo limitó. Esto se pide generalmente para, en caso de vacunación, para ver si los niveles de anticuerpos son respetables para la defensa, ¿no? Y eso ha pasado. En años anteriores no había buenas vacunas. En la actualidad ya se dosa esto para personas que, o sea, ustedes que van a ser vacunados ya, o ya fueron vacunados, para ver si están cubiertos, tienen que pedir anticuerpos, anticuerpos con antígeno de superficie tipo M, una persistencia de eso. Y la hepatitis C, como les mencionaba, generalmente lo que se pide muchas veces es anticuerpos totales, nada más. El último de acá es biología molecular, utilizan solamente para diagnóstico de banco de sangre. ¿Desde qué pido yo acá? Generalmente es el total, hepatitis A total. Acá quedó el antígeno de superficie, y solamente la excepción es el antígeno anticore para pacientes que van a transfundir. Y la hepatitis C también es el total, acá anticuerpo antihepatitis C, que es total, porque la de arriba, que es la RN, es biología molecular, que se hace también para confirmar a pacientes o que han donado, ¿no? Para confirmar y que no haya otro problema ahí mayor, ¿no? O sea, no se estila ante la paciente esto, solamente para, en caso de banco de sangre, para confirmar la hepatitis C en las bolsas unidades de sangre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y esta es otra de las patologías que también se está dando, o sea, parecía mentira, ¿no? Yo de verdad decía, ¿cuánto? Y ya en mi hospital hay problemas de tipo, porque como son enfermedades sistémicas, no solamente ataca al hígado. Entonces uno ve, por ejemplo, que hay un sinnúmero de elementos, ¿no? O sea, ¿por qué hay esto, no? ¿Por qué hay esto? Hay una situación inmunológica, algunas enfermedades, y acá la parte genética, que se le lechera. En España se ha hecho el estudio de estos pacientes, se han encontrado la persistencia de antígeno de histocompatibilidad, y los portadores también, en algunos casos son mujeres las que más participan, etcétera. Entonces, esto de ahí también es parte de la parte genética, por qué razón pacientes ya con otros factores de riesgo sufren de una hepatitis autoinmune. Y acá ven ustedes que también hay situaciones ambientales, ¿no? Hay productos que utilizan inclusive hasta los productos que estamos utilizando ahorita, ¿no? Que a veces deben tener cuidado toda nuestra familia, que también usamos el cloro y un sinnúmero, hay que tener cuidado, no ser excesivos, porque también la hepatitis viene por eso, la hepatitis tóxica, la hepatitis autoinmune. Las hormonales vemos también igual, y hay también estos casos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy factorial, pero tiene una situación genética. Y acá lo que vemos nada más es qué es lo que sienten estos pacientes, ¿no? Las transaminasas acá generalmente no aumentan tanto, pero no haya más allá cosas, no se haya más otra. Entonces comienzan a ver este tipo de situación. Y se ha visto que estas son las enfermedades que tienen mucha relación también, que se acompañan con esto. Y esto también he visto. Hay pacientes en el hospital que tienen tiroiditis autoinmune. Miren, y también acá, gran enfermedad, ¿no? Desgraciadamente, la diabetes, porque ya está considerada una enfermedad tipo inmunológica. Todavía seguimos utilizando metabólica, ¿no? Pero ya es inmunológica. Es participación de muchos elementos ahí, y se agrega también a una hepatitis
de este tipo autoinmune en estos tipos de pacientes. Solamente para que vean, ahí exámenes que se hacen, ¿no es cierto?, a través de ANA, SL, TK, etcétera. Vean cómo se hace. Y eso no niega, porque de todas maneras, como es un cuadro sistémico, uno dice, tienes hepatitis, no, es un cuadro sistémico, es un cuadro viral que puede afectar a otro tipo de... hay situaciones también de otro tipo, neurológicas. Recuerden que hasta el líquido cefalorraquídeo se tiñe de bilirrubina también. Entonces, no es solamente que se agregan, sino hay otro nivel. Entonces, siempre le he dicho, siempre pruebas hepáticas, pruebas basales, ¿ok? Y esta prueba basal que le he puesto acá, y solamente a reafirmar el hemograma, es que vamos a ver esto. Que realmente vemos linfocitosis. Y voy a tratar de conseguir algunas vistas de esto para la práctica, porque tenemos que ver algo de hematología. Y se van a dar cuenta que hay linfocitos que nos detectan, ¿no? Nosotros consideramos linfocitos variantes, ¿no? Algunos hablan de otra terminología, pero cuando vemos eso, nosotros estamos viendo esto, ¿no? Este es algo hepático o algo inmunológico. Entonces, eso ya nos ayuda a tener un diagnóstico. Una cuestión viral también. Pruebas hepáticas, definitivamente. El proteinograma, sí, tenemos que ver las variaciones, porque esto también hay variantes también igual. Los marcadores. Y al final, cuando no hay un diagnóstico, el médico al final, una biopsia. Sobre todo en estos pacientes, ¿no? En pacientes que no hay un diagnóstico definido, porque no todos tienen la misma sintomatología, no todos es un estándar, ¿no?, del proceso. Y acá solamente para mencionar algunas cosas, ¿no? Todo esto son hepatitis autoinmune, el ANA, es precoz, generalmente la titulación. Titulación significa que comenzamos a diluir el reactivo con el suero, ¿no es cierto? Y cuando llega un título de 1,80, todo es positivo. Títulos de 1,80 es positivo. Entonces, hallamos nosotros un ANA, ¿no?, anticuerpos antinucleares, etcétera, de este tipo homogéneo moteado por esta técnica IFI, y tenemos una titulación de 1,80, eso es diagnóstico, ¿no? Es positivo, podemos decir nosotros. Igual acá el SMA, que es el antimúsculo liso, los títulos también deben llegar a 1,80. Esto implica que hay una ruptura, ¿no?, de este tipo de elementos, actina. Anticuerpo también LKM. Cuando hay ausencia de ambas cosas, esto puede ayudar también al diagnóstico autoinmune. Eso es lo que quiere decir acá. Y esto tiene que ver contra microsomas hepáticos, y también tiene la particularidad también que tomar el riñón. Y el SLA, que algunos piensan de que es más específico de todo, y puede ser hasta el único marcador que también dé positividad en un 20%. Esto es anticitoceratina, o sea, a nivel de las células, como la destruye también. Algunas vistas para que vean nomás el término, ¿no?, estas cosas. Ahora, entonces hemos visto capítulos de lo que es la transaminasa con respecto a la hepatitis, con respecto a una serología viral, y generalmente el tipo de diagnóstico se hace ya con estos diagnósticos. La inmunidad, o sea, las hepatitis autoinmunes, también tienen sus pros y sus contras, como se dice, porque al final, a pesar de, como no todas las sintomatologías son muy específicas, muchos de ellos llegan a la biopsia. En la biopsia ya sí es el diagnóstico definitivo, por toda la presentación que tiene esta hepatitis autoinmune. Y otra de las patologías que hay acá, que son muchas, de verdad, por eso que he tratado de no ser muy escandaloso, es la enfermedad de Wilson, ¿no? Es una patología metabólica del cobre. También tiene que ver con la situación genética de una mutación. Y el diagnóstico, definitivamente, ustedes lo ven ahí, es más claro. Generalmente llegamos a esto, ¿no? La ceruloplasmina. Y
en esto también, como le digo, hay una variable, ¿no? Por eso yo lo estoy dejando a un criterio que lo estoy colocando ahí. Yo sé que en otros hay otras variables, inclusive, como le digo, hasta hombre y mujer. No podemos estar llenando todo eso, pues, ¿no? Estoy haciendo una generalidad. La serotronina baja, hay un cobre en orina que supera las cantidades, y hay un cobre también que es menos de 60, no se hace el diagnóstico de este problema de enfermedad de Wilson. ¿Okay? Puede llegar a la biopsia también, pero eso es lo que nos interesa a nosotros. Y solamente para mencionarle ahí las cosas, o sea, elevación del cobre urinario, etcétera, lo que va a significar. Pero lo primero es el diagnóstico. Esta es otra de las enfermedades también hepáticas, la hemocromatosis. Hay en algunas sintomatologías, también es tipo genético y también es variable. ¿Ok? ¿Qué significa acá? El lunes cobre es la sobrecarga de hierro. ¿Ok? Y también hay una situación genética, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y también hay otra que puede ser también por otro tipo de cosas, a nivel secundario, ¿no es cierto? Enfermedad hepática X, talasemia, porfiria, anemia, nutricional, exceso también igual, transfusional, pues también las transfusiones excesivas, lo que son politransfusivos, definitivamente la carga de fierro también es alta, eso también trae sus otras complicaciones. Entonces, y el uso también de querer tener una hemoglobina, pero excelente, también igual. Entonces, esta es otra enfermedad que también tiene sus particularidades y es de tipo genético. Ustedes, como ven acá, también hay un compromiso de otra enfermedad, ¿no es cierto? La diabetes. Y los diagnósticos también, nosotros lo he puesto también acá para evitar colocar tantas variables, porque de verdad, si ustedes ven la literatura, encuentran un montón de variables, ¿no? Pero sacar el promedio lo he hecho, porque me parece más académico, y tenemos nosotros que esta es la patología que va a dar una hemocromatosis. El hierro sérico alto, la transferrina también mayor de 45, la ferritina mayor de 150, con todas estas evidencias, no porque acá está dentro de lo normal, y mirar la mutación genética HL. Pues esto va a ser el diagnóstico de laboratorio en un paciente que tenga una enfermedad hemocromatosis por exceso de fierro. Y esto se lo menciona también en la literatura. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando hay mayor de 10 a 20 gramos de fierro, en este caso, es el etapa, ¿no? O sea, la cantidad total que hay fierro, que no debe, que ha excedido. Pero a nosotros nos interesa es esto de acá. Esto nos va a dar el diagnóstico con la sintomatología de saturación de fierro, porque hay molestias, hay un sinnúmero de elementos ahí, como les he mencionado, ¿no? ¿No es cierto? Está acá. La piel bronceada, hay un problema hepático, insuficiencia, y cuando hablamos de insuficiencia estamos hablando siempre, ¿no? Cómo anda la albúmina, cómo anda el factor de coagulación, etcétera, ¿no? Entonces, esto de ahí nos va a ayudar a nosotros a hacer un diagnóstico. Y decimos, vamos a pedirle fierro a este caballero y vemos nosotros que está ambulando, ¿no? Pero siempre la parte genética es importante. Entonces, esto de acá es lo que deseo que por lo menos conozcan. Y esto es solamente para mencionarlo de ahí, ¿no? Pues, ya está hecho. Esta es una de las enzimas que realmente tiene tantos años y ha sido retirada de muchas patologías, no en totalidad, porque siempre nos está hablando de, cuando uno habla de deshidrogenasa, habla siempre de necrosis. Y hemos visto nosotros que ahí el aumento de la HDL, en este caso de deshidrogenasa láctica, aumenta y están bajando los niveles de transaminasa, estamos hablando de una falla. Eso sucede también en el infarto del miocardio, igual, necrosis masiva, etcétera. Siempre está mencionándose esto, ¿no? O sea, siempre es utilizado para ese tipo de manifestaciones gravísimas,
totales, se puede decir, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, ya no se utiliza como si fuera un diagnóstico, sino como un agregado a la extensión del mal. Y también nosotros podemos tener esto, ¿no? Cifras muy elevadas, excluir el cáncer de órgano sistema y asociado siempre a la lisis continua. Pero ¿qué nos interesa a nosotros de todo esto? Ya les he mencionado nuevamente, ¿no? Disminución de GP, incremento, necrosis, síndrome de Schmidt. Esto es, o sea, ustedes cuando estén haciendo su ya hospitalización, que lo van a, dentro de poco, ya falta poco ya también, se van a dar cuenta de que hay que vigilar, o sea, no es solamente pedir, y se pedimos transaminase esto y se acabó. No es así, o sea, tu cuadrito significa que ya 2 o 3 días le pido un nuevo control, 2 o 3 días un nuevo control y veo esa diferencia, tengo que hacer la previsión de las cosas, ¿no? Entonces, la situación viene a eso, ¿no? No es que hicimos uno y ahí acabó. Esto también es una utilidad que utilizan algunos, ¿no? Hacer la metástasis de algunos. Y acá como diagnóstico, apoyo, ¿no? Junto al resto y monitoreo de enfermedades hepáticas. Monitoreo, ustedes saben por qué, pues, ¿no? Porque puede llegar hacia una situación más grave. Muy bien, hemos pasado la transaminasa con algunas cosas. ¿Y qué me interesa la bilirrubina? Recuerden algo, y siempre comienzo como mi punterito que está acá. ¿Para qué sirve la bilirrubina? Para evaluar la función excretoria del hígado. Yo recuerdo hace varios años, ya no lo pregunto, ¿no? Porque ya deben saber esto. Les pregunté, ¿para qué sirve síntesis? ¿No? ¿Dónde está la síntesis? Es función excretoria. Esa es su función importante de la bilirrubina. Ustedes ya saben que de dónde viene, la lisis, etcétera, el glucoen y todas las cosas. Eso es fisiología. Y también la clasificación prehepática, hemólisis hepática propiamente del hígado y poshepática generalmente obstructiva. ¿Okay? También tiene que ver, acá tenemos que ver la bilirrubina y otros elementos hemolíticos, acá tenemos que ver la situación anatómica, funcional del hígado y acá tenemos que ver nosotros si es que hay una cosa obstructiva. Eso parte de eso. Y acá realmente aparte de los elementos de obstructivo, la imagenología. Entonces, acá en las icteridas hemolíticas, que es la primera parte, siempre me dijeron por qué razón a veces excluía esto, ¿no? Pero esto es importante, ¿sí? En la actualidad se ve con mayor, no sé por qué se ve con mayor frecuencia, debe ser porque los niveles también de nuestro grupo sanguíneo han cambiado. Antes, por ejemplo, todos éramos O, o sea, de 40, 50 años atrás, el peruano era grupo O, así en totalidad. Pasó 5 o 10 años, ya salió el grupo A, ahora definitivamente ha bajado. Con todas las mezclas que tenemos nosotros, con todas las mezclas de raza, etnia, ya la O ha bajado bastante, y ahora es frecuente encontrar A, B, AB, RH negativo, y RH negativo inclusive AB. O sea, antes no encontrábamos, era una lucha tremenda lo que estábamos en banco de sangre de poder obtener a veces un RH negativo para una paciente. Entonces esto se ve ahora con más frecuencia, por eso hay incompatibilidades. Entonces, y esto lo van a hacer ustedes aquí dentro de las 24 horas de vida de recién nacido. Y estas son dos cosas que tienen que hallar. Anemia, ¿no es cierto?, del paciente y hacer el test de Coombs. O sea, un hemograma y un test de Coombs. Con esto, definitivamente ya está salvo por lo menos. ¿Cuándo aparece esta reacción incompatibilidad feto-materna? Que puede ser al RH, factor, puede ser a los grupos sanguíneos, A, B, O puede ser también a otros grupos sanguíneos que también hay en la carga, ¿no? Entonces, recuerden ustedes lo que dice acá, el anti-D, que es el RH, que es frecuente
que sea la más grave, hay 43 antígenos que producen también más. Y hay unos sistemas también que quizás fue un poco conocidos, ¿no? Que a veces no se comentan mucho. No solamente el sistema de RH, sino también DSE, que también son de ahí, sino también que el DAP, Lutera, etcétera, un sinnúmero de elementos. Algunos frecuentemente va a producir este tipo de cosas, son lo que vemos nosotros aquí. Entonces, no es decir fácil hacer un diagnóstico cuando a veces no encontramos una evidencia. Cuando se hace toda la carga, ¿no?, heterogénea de los, en este caso de los sistemas, recién damos el diagnóstico al paciente. Realmente mostrarle, o sea, toda esta situación de manejo. ¿Ok? Y este es el test de Kuhn, ¿no es cierto? Ahí están los dos. Cuando el Kuhn es directo, cuando el Kuhn es indirecto, etcétera. Es el test de Kuhn en general, ¿no? Entonces, vemos nosotros entonces esa ictericia que vamos a tenerla como carga para hacer incompatibilidad, tiene que ser prácticamente dentro de las 24 horas. Cuando aparece con anemia, hemólisis el paciente, etcétera, y una bilirrubina que aumenta. A eso hay que hacerle el neonatólogo, por eso cuando nace el niño tiene que ver el grupo de la mamá y el papá, y está en ese lapso. Cuando sale el niño, el grupo sanguíneo se le pide, ¿no es cierto? Y lo primero que le pide es bilirrubina directa, dicen, el neonatólogo. Entonces, si la progresión es alta en ese lapso de 24 horas, le pide también su hemograma, ve que está dando sin compatibilidad. Y va de frente al pedido de banco de sangre, ¿no? Para poder hacer todo y hacerle hasta la sanguínea transfusión también, para hacer los cambios, ¿no?, respectivos. Y aquí ustedes tienen los días de nacimiento. Y esto también es importante. Si a las 24 horas ustedes tienen una bilirrubinemia y hemólisis por incompatibilidad, cuando hay hiperbilirrubinemia también, el neonatólogo lo que hace, ¿no?, la hace desde el segundo al séptimo día. Esa es una manera esquemática, que es situación fisiológica o por lactancia. ¿Okay? Si es, acá lo vigilan al niño, si baja, le dan su fototerapia y suficiente. Pero si después de estos días, el octavo día, aparece una bilirrubinemia, a este pacientito se le diagnostica como una atresia biliar o una hepatitis. Y acá una de las pruebas que se le pide es, que vamos a ver ahí, la fosfatasa alcalina. Yo no sabía eso, ¿no? De verdad, hasta que le digo, ¿por qué le pides fosfatasa alcalina? No, me dice, ya tiene más, ya chiquito y es una atresia. Y de verdad, es una atresia, lo operaron a un pequeño, ¿no?, una atresia biliar. Y los exámenes laboratorios, definitivamente, para todos estos casos, vemos nosotros, ¿no? Aparte de las pruebas, siempre les digo, el caso del nacido se limita mucho, no se le va a pedir glucosa, urea, creatinina, ¿no?, salvo que tenga algún compromiso mayor. Pero esto es lo que se pide frecuentemente: bilirrubina total y fracción, grupo sanguíneo y RH, el test de Kuhn directo, un hemograma, para ver también esto, porque esto también nos está hablando de inmunización cuando hay pérdida, porque es hemólisis. La presencia de nomoblastos en el hemograma también, más de 100. Más de 10 de estos nomoblastos, está hablando también de una pérdida de función y su inmunización. Y también en la hemólisis vamos a ver anisetosis, este tipo de cosas. Y acá solamente le dejamos unas láminas para que lo vean con tranquilidad. Ahora, no solamente es por esa hemólisis, ¿no?, también puede ser el problema de ¿qué? De glucosa 6-fosfato desoxigenasa, que también está en déficit, etcétera. Y también por intoxicación por monóxido de este tipo, ¿no? Y hay una situación también que tiene que ver con esto. Pero generalmente es muy raro esto. Nosotros nos vamos a enfrascar en esta situación de tanto la hemólisis por compatibilidad, y en este caso también viendo la situación del manejo
No vamos a enfocar que para esto, o sea, lo de abajo solamente es para una, no se olviden de que hay otras patologías también que implican con hemólisis, pero para nosotros nos interesa más esto, ¿no? Es la frecuencia y es lo que tenemos que solucionar cuando hay una anemia hemolítica dentro de las 24 horas. Bueno, estas ya son cosas que lo van a leer con tranquilidad cuando se va a hacer alguna, ¿no?, evidencia nada más. Ahora, hay otra patología que implica la bilirrubina, ¿no? Y tampoco se va a decir, pues, con el Gilbert, Nájar y todas esas cosas, ¿no? Sino que hay dos cosas que son interesantes que se conozcan. Cuando ustedes hacen una bilirrubina, de pacientes, ¿no?, definitivamente con esta patología, todas son por defectos genéticos, o sea, todas. Entonces son niños, pues, ¿ok? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros el manejo de esto, ¿no? Ya tienes bilirrubina y a estas dos primeras son bilirrubinas indirectas. Va a haber cantidad de esto, ¿no es cierto? Entonces no lo vamos a ver en orina, sangre nomás. Pero estas dos, Johnson y Rotor, son directos, lo vamos a ver en orina. Entonces, para yo hacer toda esta descripción de hiperbilirubinemia en estos recién nacidos o en niños pequeños igual, tengo que darnos cuenta de que tiene que haber esa particularidad, ¿no? El dosaje de bilirrubina nos va a ayudar mucho. Luego pensar en la anomalía genética. ¿Ok? Eso es lo que, por lo menos tenemos que conocer eso. La una acá mala es el Kriegner, que hay niveles, ¿no?, pero es la más grave que puede ser. Las otras se pueden compensar, no sanar, sino compensar. Y eso es lo que le mostraba también, ¿no? Aparte de la bili, estas también son excretorias, ¿no? Es el mejor indicador de obstrucción y aumenta antes de que aparezca la ictericia. ¿Okay? Por eso, si tenemos toda la secuencia de nosotros en lo que respecta a los problemas hepáticos, nos vamos a dar cuenta de que podemos ayudar a ese paciente antes de que se complique. Y esto es lo que le mencionaba en antes, ¿no? El aumento en lactantes, o sea, niños pequeños, ¿no?, neonatos, niños pequeños, un aumento de fosfatasa alcalina, no está hablando de un problema de atresia del conducto biliar. Eso, como dice el cirujano pediatra, el pedía mucho esto, no, me parece que este pedido está alto, esto es una atresia, operarlo al niño. Entonces, esto de acá me es importante. Y esto que está resaltado en amarillo también igual. Esto me ayuda a mí a manejar al paciente. Ahora, como es obstructivo, no se olviden de que yo tengo que pedirle de todas maneras una ecografía para ver si realmente no es una litiasis, ¿no? Entonces, eso también tenemos que descartarlo. Y la gama, dentro de todas también sus elevaciones, esto, lo que interesa es esto. Una gamma glutamil sobre una fosfatasa alcalina mayor de 5 en cantidad, me está dando un probable diagnóstico de hepatopatía alcohólica. ¿Ok? Eso. Esto solamente lo muestro, no hay más. Recuerden ustedes, cuando hay insuficiencia hepática, sube el amonio porque no hay metabolismo para la urea, entonces nos va a dar una encefalopatía hepática. Entonces, los niveles de urea, cuando ya vemos que el paciente está mal, es un sinnúmero de elementos ahí, hepáticos, etcétera. Otra de las pruebas que debemos tomar es la urea, para poder descartar también ese, ¿no? No hay información y también el amoníaco, un poco difícil, ¿no? A veces hay pruebas que se pueden realizar ahí, ¿no?, para ver en sangre, pero no en todos los hospitales. Esta es la cirrosis, y una de las cosas, ya ustedes saben que hay antecedentes, no necesariamente por alcoholismo, ¿no?, sino también cuadros de hepatitis.
un poco la sintomatología y algunas pruebas de laboratorio. Siempre, acá en estos casos, como es una situación única general, porque acá no solamente se ha compensado el riñón, sino el hígado, digo, sino hay otros elementos, ¿no? Vasculares, etcétera. Entonces hay que tomarle pasarles porque acá hay también otros elementos de pérdida de la función. Pruebas funcionales pueden ser normales inclusive, o solamente elementos bajos, ¿no? Salvo que ya esté pues con su problema de ascitis y esas cosas, ¿no? Que en realidad muchas veces al comienzo no se ve así, sino se observa. Hay problemas de síntesis, ¿ok? Hay un aumento moderado. Como digo, las pruebas hepáticas a veces no son muy evidentes para eso. En este caso también hay, recuerdan, una anemia normocítica. Y el gran problema es que alcohol, muchas veces la anemia va a significar también una pobre respuesta al reticulocito, ¿no? Porque va a haber, el alcohol inhibe también la respuesta de la médula ósea. ¿Y qué más podemos ver? Hiperesplenismo, y podemos ver nosotros leucopenia y trombocitopenia muchas veces por secuestro del vaso. Y también en la imagenología ya vamos a observar un hígado pues, realmente con estructuras no homogéneas, ¿no es cierto? Ya que el mismo radiólogo va a significar, ¿no? Es probable cirrosis, te dice. Y todas estas pruebas hay que hacerlo en progresión. ¿Okay? Progresión. Y solamente mencionar algunas más, y ahí acabamos. La albúmina, es un buen indicador de la función de síntesis del hígado. La albúmina. A tiempo de protrombina, igual. Ya estamos hablando de función sintética, ¿no? Entonces, estas dos son, aparte de las transaminasas, frutasa, que son importantes también tenerlo como ya parte de la síntesis. O sea, ya el hígado es insuficiente. Y las pruebas de coagulación son importantísimas, ¿no? Porque se ve, hay una prolongación, y estamos hablando también que hay un deterioro, ¿no? En este caso del hígado. Estas son las pruebas también que muy poco se utiliza, pero yo sé que en el seguro lo utiliza más que en nosotros. Es la colinesterasa. Está en todo nivel, pero con pruebas, ¿no? Hepáticas, con la clínica, nosotros podemos también tomar en consideración. ¿Qué cosa es lo que nos ayuda a nosotros en este término? Que el aumento va a ser bien correlativo a las pruebas también de las transaminasas. O sea, hay una correlación, ambas van a aumentar. También nos va a ayudar a que disminuya también su producción cuando hay insuficiencia hepática, igual que la prueba de síntesis. Y también esto ayuda también en caso de que haya algún problema con los trasplantes de hígado. Esto también es baja, va a decirnos que el trasplante va a ser rechazado y no va a ser útil. O sea, es una manera de hacer el monitoreo, nada más. Y esta es otra de las cosas que se utilizan no solamente para cuestiones hepáticas, ¿no? Sino también para otro tipo de enfermedades, ¿no? Respiratorias. Y la síntesis del alfa-1 antitripsina, hepática, etcétera, que son los valores. Generalmente los problemas de la alfa-tripsina es por la mutación del gen. Y esto nos va, definitivamente, esto de acá, el déficit, va a provocar una enfermedad hepática, una enfermedad respiratoria, obstrucción crónica, ¿no? Y también se va a obtener en el cáncer primario del hígado, ¿no? Como parte de eso. Y esto se valora, ¿no? Si hay una enfermedad hepática sin historia de alcoholismo, hepatitis, o sea, no encontramos nada, o sea, hay pruebas hepáticas, salen ligeramente alteradas y no es alcohólico, no ha tenido un cuadro hepático, entonces pedirle, que muchas veces por déficit genético de estas. También se puede pedir en la hepatitis neonatal, en la cirrosis juvenil,
etcétera. Entonces, esto también ayuda mucho porque como son situaciones genéticas, va a degenerar pues en otro tipo de patología, ¿no? Ya en hepatitis crónica, etcétera. Yo muy poco lo he visto eso, muy poquísimo. Estas son las otras pruebas, se ya mencionó algunas, ¿okay? Y la última es la alfa-fetoproteína, ¿no? Que es prácticamente cuando ya tenemos todo lo que es el diagnóstico anatómico, ecográfico, las pruebas de hepatitis que ha tenido, etcétera, la paciente, y comienza a tener ya nodulaciones, irregular el trayecto que lo examinamos, el hígado, ya tiene otras complicaciones, ¿no? Tiene ascitis, etcétera, se le pide una alfa-fetoproteína y valores superiores a 500. Están haciendo el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Okay. Entonces, acá hay algunas literaturas que ustedes puedan examinar con tranquilidad, ¿no es cierto? Y para que verlo. ¿Alguna pregunta? Ilan, dime. Buenas tardes. Eso lo recibes a cuenta de... ¿Funciona el micro? A ver. Una pregunta. Con respecto al TGO y el TGP, ya que estos varían mucho, ¿esto puede alterar también la relación y posiblemente dar un valor más elevado del que debería, si es que hay esa alteración en cada los valores, ya que cambian en el día? Sí, por eso justamente la idea es que, ¿cuál es la enseñanza? Para todos, para mí también, porque también nosotros cometíamos el error cuando me mandaban el resultado, decía, así tiene algún problema hepático, ¿no? El asunto es que hay que valorar primeramente la clínica del paciente. Si no valoras la clínica del paciente, la psicología del paciente, cualquier resultado te va a parecer catastrófico. Y yo a veces uno le toma una muestra de transaminasa porque, a ver, porque dice, doctor, me duele acá un poquito esto, ¿no? Y a veces no sabemos que también son los gases. Salió pues 70 ¿cómo se llama? De transaminasa. Y ya dijimos, no, tú tienes un problema hepático, hay que hacer esto, esto. Y al final va a otro consultorio y le dice, doctor, me dice, este laboratorio no sirve, ¿por qué? Ayer me hice la prueba y me salió 20. Y eso ha ocurrido, en todos mis años ha ocurrido, no te digo una vez, ha ocurrido muy frecuentemente, porque el médico está confiando más en el examen antes que mirar la situación de la patología. O sea, y eso es un cambio, por eso lo estoy mencionando. En las tardes, generalmente los cambios, las transaminasas cambian, o sea, tienen valores más altos. Ahora, ¿por qué razón? Por la carga, por lo que come, por el ejercicio, todo eso va a subir. Por eso siempre pedimos en ayunas. Y no solamente eso, los hemogramas por experiencia nuestra tienen la variación de cada 6, dice, a las 6 horas hay una variación. O sea, el clínico, ustedes no pueden hacer su diagnóstico ni el seguimiento solamente por las pruebas de laboratorio, por la variación. Actualmente la mayoría de pruebas de laboratorio, les digo, están en el ritmo circadiano, el ritmo biológico, y hasta por edad, está por raza, está por sexo, y hay una variación. Y, por ejemplo, yo no les he puesto variaciones porque es toda una carga tremenda de cosas, ¿no? Hasta por los días, si son de tal edad, tal edad. No es así, o sea, por un promedio. Entonces, uno tiene que decirle, tómate las muestras en tal sitio en la mañana, unas en tal sitio y punto. Porque si el paciente va a otro sitio, lo digo, eso ha ocurrido muchas veces en nuestro hospital. Hay que tener mucho cuidado con esa variación, por eso que le estoy mostrando, y eso no es solamente con las transaminasas, las hormonas también. Ok. Sí, Patricia, buenas. Patricia Becerra, buenas tardes. Parece que no. Ok, entonces yo ya, así, Frank,
Doctor, buenas tardes. Buenas Quería tardes. preguntarle, ¿qué es el antígeno australiano, doctor? ¿Qué significa exactamente? ¿Para detectar hepatitis B solamente o para alguna otra prueba? No, el antígeno australiano es el antígeno de superficie de la hepatitis B, nada más. Y eso le digo, lo que tú me dices, Frank, ha ocurrido también allá en el hospital, no creo. O sea, allá a pesar de tener todas las cosas, y hablamos con esto, dice, ahí en la orden ya no sale, pues, hepatitis, antígeno australiano, ya no sale. Entonces lo que sale ahí en la ficha de pedido es antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces el médico, ahí te lo digo así, ¿eh? El médico le colocaba, no, yo quiero antígeno australiano. Entonces el personal técnico nos avisa, le digo, voy a conversar con él, no te preocupes. Y le digo, pues sabes que el antígeno australiano y el antígeno de superficie son iguales, sino que el antígeno australiano era el nombre antiguo, ¿no es cierto? Así se descubrió en Australia, antígeno australiano, pero el antígeno de superficie, la que te estoy señalando aquí, a ti, ese es lo que se pide. Este es el antígeno australiano. ¿Ok? Es lo mismo, solamente he cambiado de nombre. Bueno, entonces yo les agradezco. Nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta les he dicho que con el delegado nomás y podemos conversarlo ya por correo, no por WhatsApp, sino por correo. Buenas tardes, gracias.